Seminario Teológico DFI. ¿Necesitas asesoría, orientación y apoyo? Seminario Teológico DFI. Charlas y cursos, conferencias magistrales, seminarios y clases, viajes misioneros. Infórmate a través de nuestra página web. Con lo que popularmente se cree lo que es un santo. La creencia popular es de que el santo es alguien, ¿no es cierto?, que tuvo una vida virtuosa, una vida cristiana, pero cuando recién muere, hay un proceso canónico, ¿no es cierto?, y la institución religiosa lo declara santo. Eso es lo que el mundo general cree de un santo, que un santo es una persona muerta, que se le hace una pintura o una imagen de algún tipo de material, y la iglesia lo declara santo. No solamente lo declara santo, sino que más encima declara que es digno de ser adorado, o hacerle petición, o hacerle manda, dice alguna, ¿cierto? Pero es el concepto de el santo que tiene la mayoría de las personas. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. La Biblia nos enseña que nosotros, los creyentes, somos llamados a ser santos, pero en vida, pues. Si la muerte no te hace santo, te hace santo Jesús, en vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, el concepto de santidad que tiene el resto del mundo que desconoce la palabra de Dios es un concepto que solamente se basa en la tradición, no en las Sagradas Escrituras, no en la enseñanza de Cristo y sus apóstoles, lamentablemente, hay que decirlo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con la verdadera noción de la santidad que enseña la Escritura. De hecho, el mismo título dice llamamiento a una vida santa. ¿Ya? Así que vamos a ver cuál es el llamado que hace el apóstol Pedro a la iglesia para que los integrantes de la iglesia seamos santos. ¿Ya? Vamos a leer entonces. A ver si allá Jenny me ayuda con el versículo 13. Vamos a ir masticándolo, vamos a ir rumiando, vamos a ir analizando el texto. ¿Ya? Dice así el versículo 13. Jenny, por favor, con tu voz melodiosa, que tan amable. Por tanto, añadid los lomos de nuestro De nuevo, otra vez. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios. No, otra vez. Otra vez. Sobrios. Otra vez. Por tanto, ceñid los lomos de nuestro entendimiento. No, otra vez. Por tanto, ceñid los lomos de nuestro entendimiento. No, de vuestro. De vuestro entendimiento. Ahí sí, ya. Digamos. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os trae cuando Jesucristo se manifestado. Ya, gracias. Vamos a leerlo otra vez y ahora lo analizamos. Atento, voy a ir preguntando, no sé, igual que el colegio. Voy a ir preguntando a ver si están atentos y si están entendiendo, a ver por qué echan a andar las neuronas. ¿Ya? Pero yo lo hago participar para que a ustedes se les quede. Hagan un proceso, echen a andar la cuesca. ¿Ya? Ok. Por tanto, dice el versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos. Ceñid es vestirnos, ponernos un atuendo. Los lomos, claro, porque en ese tiempo se vestían con una especie de túnica y se ponían los trapos para allá y se acomodaban la ropita, qué sé yo, se ponían un cinto para amarrarse la ropa, ¿no es cierto? Entonces ese vocabulario viene de eso. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El apóstol Pablo lo que está haciendo es apelar a que nosotros tengamos la capacidad intelectual de comprender. A ver, chiquillo, un poquito más bajita la voz se van a conversar, ¿ya? Porque si no distraen a los demás, pues chicos, ¿ya? Ok. Entonces
Entonces, el apóstol Pablo lo que quiere, lo que nos está llamando a hacer es que comencemos a desarrollar el entendimiento. La persona que tiene entendimiento es contrario a la que es dura de mollera. Perdone que me exprese así, pero quiero ser clarito para hablar, ¿ya? El que no tiene entendimiento, porque es durito mollera. Le cuesta un poquito. Entonces el apóstol Pedro dice, hagan el esfuerzo, por favor, y ciñan los lomos del entendimiento. No sean, en el colegio diríamos porro. No seamos porro. Hagamos el esfuerzo, pues, echamos a andar las neuronas, pues para algo Dios nos dio cerebro, pues. ¿Cierto? Entonces dice acá, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando dice acá Jesucristo sea manifestado, cuando Jesucristo sea manifestado, quiere decir cuando Cristo aparezca por segunda vez. Por lo tanto, Él nos está diciendo, mientras dure nuestro camino cristiano acá en la tierra, dice, seamos entendidos, no torpes. ¡Ay, yo no sabía! ¿Y tuviste cuántos años en toda tu vida para poder aprender esto? Porque uno vengáis ahora que no sabes. Ya has tenido todas las oportunidades. De hecho, está profetizado, ¿eh? Que va a llegar un momento en que la gente ahora se va a querer estudiar, ahora se va a querer conocer las cosas de Dios, no va a haber tiempo. Y a quienes Dios ha llamado para que enseñemos, vamos a estar disponibles. Porque nos van a matar. Entonces, ahora es el momento. Cuando la gente me decía, tenemos que aprovechar que usted está acá. No que me crea la guinda de la torta, pero es que es verdad, hay que aprovechar, porque si Dios de alguna manera permite que yo pueda ayudarlo en algo, aprovechemos. ¿Ya? Ok. Entonces, mientras dura nuestra peregrinación, tenemos que ser entendidos. Y eso es ser inteligente, pero el inteligente es el que aprovecha la oportunidad, ¿no? El inteligente es el que aprovecha la oportunidad para crecer, para aprender. Pero también dice ser sobrios. Es decir, mientras dura el camino cristiano, tengamos una vida equilibrada, acorde con la profesión del cristianismo. ¿Ya? Ok. ¿Para qué? Dice acá. Y esperad por completo la gracia que se os traerá. La gracia es como un regalo, un don, ¿cierto? Cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, ¿cómo tenemos que esperar esa manifestación de Cristo? ¿Cómo? ¿De qué manera tenemos que vivir diariamente esperando la manifestación? Por favor, Rodrigo, el versículo 14, con voz de vendedor de helado, fuerte. Como hijos obedientes. ¿Cómo hay que esperar? Como hijos obedientes. Como hijos obedientes. Excelente, Cristian. ¿Qué más? No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¡Tremendo! El texto bíblico que está leyendo Rodrigo resume todo el sermón que le he dado. Lo repito. Como hijos obedientes, no os conforméis, no seamos mediocres, el mediocre es que se conforma. Yo le hablo con palabras fuertes nomás para que usted pise en tierra, pues no ande pajareando. El mediocre es el que se conforma. El que no es mediocre es el que aspira un poquito más. El que se esfuerza para hacer un poquito más. ¿Cierto? El mediocre estudia así nomás por encima de la materia para sacarse un 4 nomás. ¿Qué tal? Hay que pasar. ¿Cierto? Pero el que no es mediocre no solamente estudia la materia que le dio el profe, sino que aparte estudia otra cosa para saber más. Y no sacarse un 4, sacarse por lo menos un 6. Entonces no seamos mediocres. Acá dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra
ignorancia. Estar en ignorancia es lo mismo que estar en tinieblas. Pásale esto a la mamá. Y la labor que yo estoy haciendo acá adelante al hablar es ayudarlos que ustedes salgan de la ignorancia. Y ojo, la palabra ignorancia no se sientan mal por eso. La palabra ignorancia simplemente quiere decir que ignoramos. Eso es todo. ¿Ya? Hoy en día la palabra ignorancia se toma como un insulto. Ah, ignorante, tal por cual. No, no, no. Ignorante es el que no tiene los datos, el conocimiento, no está informado. ¿No es cierto? El ignorante. ¿Ya? Ok. ¿Cuántos de los que están acá presentes, Cristian? ¿Cuántos de los que están acá presentes creen que... ¿Cuánto llevamos hablando ya, Digna? ¿Más o menos? ¿Una hora? ¿Estamos así? Más o menos. Hora y cuarto, ya. En esta hora y cuarto que llevamos, yo llevo aquí gastando salida. ¿Cuántos de ustedes creen que han salido de la ignorancia en algunas cosas? ¿Cuántos creen? Mete la manito nomás. Ahora, si sabían todo lo que yo dije, está bien, pues, no hay problema. Pero ¿cuántos creen ustedes que han aprendido un dato más que no sabían? Que han salido de cierta ignorancia. ¿Cuántos? Y yo también le alto la mano porque yo cada vez que estudio de nuevo aprendo más cositas. ¿Cierto? De alguna manera, aunque sea un poquitito, pero hemos aprendido algo, ¿no? Sí. Perfecto. Yo. Entonces eso quiere decir que ha valido la pena. Quiere decir que ha valido la pena. ¿No? ¿Ya? Versículo 15, por favor, hermana. ¿Cómo se llamaba la hermana que está acá? Carla. Lucy, perdón. Lucita, por favor, el 15. No nos conformemos conformándonos como la ignorancia que teníamos antes, sino también ustedes han de ser santos en toda su conducta. mira qué bonito. Acá dice la Reina Valera manera de vivir, pero allá dice la versión de ella latinoamericana conducta. Son sinónimos. Aprendan esas palabras, chicos, porque lo va a ayudar a expresarse. ¿Ya? Qué bonito lo que leyó Lucy. Sino como aquel. ¿Quién es aquel? Pedro dice, no conforme estando ignorante, sino como aquel. ¿Quién es aquel? Jesús. Sino como aquel es santo, dice acá, sed también nosotros, ustedes, santos. ¿Cómo que hay que esperar a morirse para ser santo y que alguien me declare que soy santo? Pues, ¿dónde salió eso? Eso es tradición. Estará bonito, el que quiere, bueno, que lo acepte, el problema de cada uno, pero eso no es bíblico. El que quiera orar un santo por ahí, el problema de ellos, se respeta. Pero eso no es bíblico. No me venga que eso es de Dios, eso no es de Dios. ¿Vale? Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿De qué manera? En toda vuestra manera de vivir. Cuando empezamos a hablar dijimos sobre la manera de vivir que conoce. La conducta, esa es la moral, es el carácter. La manera de vivir santa se desarrolla o se logra con la experiencia cristiana, porque eso va forjando el carácter cristiano. La forma de hablar también. La forma de hablar. El cristiano se caracteriza por la gentileza, La forma de pensar. por la disposición. ¿Cuánto? La forma de pensar. La forma de expresarse. El cristiano es distinto. Es tardo para enojarse. Podemos enojarnos, somos seres humanos, pues. Pero no caer en esos arrebatos de que me voy a vengar y los sentimientos. El cristiano perdona, aunque cuesta, aunque duela. Porque así como Jesús es santo y perdonó, nosotros seguimos el ejemplo de él y también perdonamos. A Jesús lo abofetearon. ¿Saben ustedes? ¿Sabías tú? Esa misma. ¿Sabías tú que Jesús cuando estaba frente al tribunal le vendaron la carita y le dieron solo cachetazos a Jesús? ¿Ah? Por lo menos un par de personas que estaban presentes le dieron una cachetada. Y como estaba con la carita tapada, profetiza, adivina quién te pegó, le decían. Así se burlaban de Jesús. Y cuando estaba en la cruz del Calvario, estaba agonizando porque estaba muriendo en la cruz.
el sistema de la pena de la cruz era una muerte muy fea, muy penosa, muy horrible, porque la gente que era crucificada moría de a poco. No era como cuando te decapitan te cortan la cabeza y listo, te moriste. Pero en la cruz tú mueres de a poco. Tú mueres de a poco. Y estando muriendo de a poco, cuando todavía podía hablar Jesús, cuando todavía podía hablar, dijo, perdónalo. Padre, perdónalo. Porque no saben lo que están haciendo. ¿Y por qué dijo eso Jesús? ¿Por qué las personas que se reían de él, porque a Jesús se le crucificó desnudo? A Jesús se le humilló como ser humano, como hombre. No es como Jesús muestra en las representaciones artísticas, que lo hace con un trapito, acá, Sí. ¿no es cierto? Por Sí. respeto. Eso se ve, po. Pero Jesús fue crucificado desnudo. Mira. Cientos de personas mirando Pero cómo eso estaba desangrando sale la en el cruz. texto bíblico. ¿Ah? ¿Sale en el texto bíblico eso? Que lo crucificaron así de nuevo. No, pero se entiende porque la pena de la crucifixión era así. Era así. Así que asumimos que fue así. Entonces, la humillación. A nadie les gusta que lo humillen, ¿no es cierto? Y yo hago un gesto de desprecio al hermano, y que, ay, mira cómo camina, medio así, porque la espalda. Y yo empiezo a discriminar al hermano, no, y me junto con personas así que están medias. Él se sentiría mal, lo ofendería, le dolería. Ah, pero se nada con este hombre, habla de Dios, mira cómo me trata. ¿Eh? Jesús perdonó. Pero ¿por qué las personas se burlaban y trataban hacia Jesús? ¿Por qué? Por ignorantes. Por ignorantes. Porque si ellos hubiesen escudriñado lo que le decían los profetas, habrían sabido y reconocido que este era el Mesías. Pero como no estudiaban la escritura, ahí tenéis. Lo mismo pasó hoy día. Igualito. Igualito. Puede pasar. Por eso que Pedro dice, por tanto, versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperados por el completo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando dice ahí toda vuestra manera de vivir, está hablando justamente con alguien, no sé quién fue, que me dijo del ser. El ser, cuando hablamos del ser o la manera de ser, estamos hablando de todo, desde lo exterior, conducta, hasta el interior, pensamiento y sentimiento. La pureza tiene que ser completa, porque si yo solamente me muestro correcto de los dientes para afuera y por dentro soy un pervertido, soy un hipócrita, soy un falso, no puedo ser usado por Dios. Puedo engañar a los hombres, pero a Dios no lo engaño. Y cuando llegue la hora de que mi nombre pase a juicio, voy a ser falto. Por eso Jesús dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Cuando yo estoy aquí parado hablando, Dios me está pesando, estoy diciendo, a ver, Walter, ¿estáis parado hablando ahí porque te están pagando? ¿Porque la comida está rica? ¿Porque la cabañita está cómoda? ¿Cuál es tu interés? ¿Por qué estáis hablando acá? ¿O porque realmente amas a estas personas y quieres ayudarlas? ¿Cuál es tu interés realmente? Dios pesa la intención. Dios pesa la intención, el motivo. ¿Por qué yo estoy acá parado hoy día? ¿Porque realmente quiero ayudarlos a ustedes? ¿O yo vengo por otros intereses acá? ¿O porque quiero venir a San Pedro a turistear en realidad? No quiero venir a hablar a los hermanos, voy a aprovechar no me voy a hablar a los hermanos, pues yo vengo a turistear. ¿No es cierto? Le doy ese ejemplo así bien burdo, pero que se da. ¿Cuál es la intención de yo estar acá parado? ¿Realmente la intención es hablar de la palabra de Dios a ustedes y que ustedes entiendan? Sí. ¿O hay otros intereses de por medio? ¿Otra intención yo por dentro? Eso lo pesa Dios. Eso lo pesa Dios. Solamente lo sabe Dios, claro. Solamente lo sabe Dios. Entonces, a ustedes los puedo engañar, pero a Dios no me engaño. O sea, me estaría engañando yo mismo entonces.
¿verdad? Por eso que acá dice sed santos, porque yo soy santo. El Señor Jesús era santo. Sus pensamientos, los pensamientos de Jesús eran puros. Jesús era como un niñito en el sentido de la inocencia. Por eso que él también aconsejó, dijo, dejad que los niños vengan a mí. Y no se los impida, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque ellos tienen una mente muy distinta a la que nosotros tenemos. Pues Armando, él, Jenny, ya tenemos experiencia de la vida, hemos vivido, estamos maleados, por decirlo así. Nuestros niñitos recién están, todo para ellos es novedad, son inocentes. ¿Verdad? Versículo 17. Cristian, vamos para allá. Me gusta cómo lee Cristian, porque lee fuerte. Medio distraído, pero lee fuerte. Claro, pues si eso estamos estudiando. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Invocáis por Padre a aquel mediante responden personas, juzgan según la obra de cada uno, conducen el Señor todo el tiempo de nuestro designación. Ya. Hay que leer más seguido, ¿ah? Para practicar, ya. Hay que leer más seguido. Ya, repito entonces, Luis me va a seguir. Y si invocás por Padre, nosotros cuando oramos antes de comenzar esta reunión, hablamos, ¿cierto? Padre. Nos dirigimos al Padre para que nos ayude a entender, ¿vale? Entonces ahora Pedro nos dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción, la palabra acepción significa sin hacer diferencia, no que yo quiero más a Cristian, pero quiero menos a la Jenny, que quiero más a José, pero quiero menos a Lucho. No, cuidado. Sin acepción de personas, sin hacer diferencia. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga o evalúa, podríamos traducirlo en esa palabra. ¿Cómo dice tu versión? Dice, Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga. ¿Qué dice tu versión? juzga. ¿Sí? El Padre que invoca no hace diferencia Ahí está. entre personas, sino que juzga a cada una según sus obras. Ya, ahí dice no hace diferencia entre personas, es acepción, es lo mismo, son sinónimos. ¿Ya? Ok, juzga según su obra, nota, según su obra. ¿Qué cosa juzga Dios? ¿Qué cosa Él analiza? ¿Qué cosa evalúa? La obra. Pregunta. Lo que yo estoy haciendo acá en este momento, al hablarle a ustedes, ¿una obra? Sí. Sí, pues por eso le llamamos obra misionera. Pero ¿quién determina que lo que yo estoy haciendo es genuino? ¿Quién lo determina? Dios. Porque Él juzga según a cada uno, según sea su obra. Pero Él no juzga solamente la conducta. Él también juzga completo lo que haya hecho. Si lo que estoy haciendo yo aquí ahora al venir para acá es hecho con fe o sin fe, con amor o sin amor, recién tiene valor la exposición que estoy haciendo acá. Porque perdona la expresión, cualquier pelafustán viene para acá y le habla de Dios. Anda cualquier cantidad de pelafustanes hablando de la escritura y visitando a las personas. ¿Y qué hay acá? Yo he visto uno que predican de Dios y tiene hasta jet privado. Entonces, Dios juzga la obra, pero la obra no solamente la parte exterior, juzga esto también. La parte externa, la conducta y el motivo, la intención. Eso juzga Dios. ¿Ok? Ya. Entonces dice acá, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, o sea, si ya sabemos que Dios saca todo ese rollo, por decirlo así, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Ya? Ahora van a poner atención aquí en la Biblia, que voy a explicarles algo respecto a eso de peregrinación. ¿Ya? A ver si puedo poner esto así mejor.
Ahí. ¿Ves público la galería? No me ve la galería ya. Ahí me ve la galería. Ya, listo. Acá está la luz. Ahí está la luz. ¿Ya? Resulta que la luz comienza a estudiar la escritura. No sé cómo, llegó acá, está sentada ahí y está aprendiendo muchas cositas. 2021. Pero resulta que la Lucy, o ella, o quien sea, está dando sus primeros pasos en este mundo, en esta experiencia hermosa que es la religión cristiana. Y resulta que Lucy comienza a pasar los años, el hermano Walter se va, no sé, anda por allá, lejos, y Lucy sigue su camino, ¿no es cierto? 2025, si Dios quiere, vamos a llegar hasta esa fecha, y seguimos. Todo este caminar cristiano es la peregrinación. Caminar cristiano, la experiencia de Lucy. Pero en este caminar, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es lo que espera Dios de nosotros? Y Pablo lo está aconsejando. En que nosotros, este camino tiene que ser de crecimiento. No podemos ir, Lucy, para abajo. Porque si vamos para abajo, en el fondo estamos retrocediendo a la antigua vida que teníamos estando en nuestra ignorancia. Sino que ahora, como Él es santo, nosotros también lo imitamos. Cuando la epístola a Pedro dice, sed santos porque Él es santo, en el fondo nos está diciendo, sigamos el ejemplo, la referencia, el ejemplo, ¿cierto? Tenemos que imitar a Jesús en toda su manera de ser. Y para poder saber cuál es la manera de ser de Jesús, tenemos que leer donde habla de Jesús. Y copiar a Jesús. Imitarlo a Él. ¿Okay? Este peregrinar. Nosotros, en este caso Lucy que está acá ahí, cuando avanza, seguramente su experiencia cristiana se va a dar un tropezoncito, ¿no es cierto? Y va a retroceder un paso. Es como el ludo esta cuestión, ¿no? ¿Cierto? Pues, ¿verdad? Ella apela al amor de Jesús y es restaurada. Y sigue caminando Lucy. Pero ¿cuál es la idea? Porque los tropezones y las caídas es parte de la experiencia. Pero ¿cuál es el objetivo? En que avancemos, que no retrocedamos. No podemos avanzar 2 pasos y retroceder 5. No, pues. Tiene que llegar un momento en que yo voy venciendo mis debilidades y ir dejándolas atrás. Dejando atrás al viejo hombre, a la vieja mujer, ir avanzando y ser santos como Él es santo. Consejo, para poder tener esta experiencia y ser victorioso, no tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Porque si nos miramos a nosotros mismos, solamente vamos a ver imperfecciones. Miremos a Jesús. A Jesús. Somos transformados en la medida de que contemplamos a Jesús. Hay personas que se miran a ellas mismas. ¿Saben ustedes por qué la gente se suicida? Porque se mira a ellas mismas. La conciencia, el remordimiento, lo malo que son, lo mediocres que son, no merecen vivir, no valgo nada, nadie me quiere, yo no tengo perdón, yo, es la recriminación del yo, lo que termina matándome mentalmente. Y ese no es el espíritu de Dios, es el espíritu del diablo. El espíritu del diablo busca que seamos destruidos. No solamente nos quiere destruir él, sino que nos destruyamos a nosotros mismos. Y una manera de destruir a nosotros mismos es mirando nuestros propios defectos, mirándonos a nosotros, recriminándonos. ¿Qué le pasó a Judas? ¿Y por qué se mató? Por la conciencia. Judas fue testigo de Jesús, vivió con Jesús, murió con Jesús, aprendió de Jesús. ¿Qué le pasó? No aprendió nada. Si él mintió a Jesús y reconoció su pecado, él tenía que haber pedido, tenía que haberse arrepentido de todo corazón Judas y haber confiado en el Maestro por la fe. Mientras estaba siendo interrogado allá en los tribunales, él tenía que haber creído a su Señor que lo iba a perdonar. Y Judas no se hubiese suicidado. Pero el peso de la conciencia mató a Judas. Y Judas, en vez de recurrir a la salvación, se sumió
en la angustia y se mató, como manera de liberarse del peso. Pedro negó al maestro, le dio la puñalada por la espalda. ¿Pero qué hizo Pedro? ¿Se suicidó? Dice la escritura que Pedro fue hasta un lugar apartado y lloró amargamente. Amargamente. ¿Alguien ha llorado amargamente? Una cosa que sale de acá. Pero Pedro se arrepintió de todo corazón y Jesús lo perdonó. Hay un texto hermoso, hay un libro hermoso que se llama El deseado de toda la gente. Ahí contacte con la Digna y la Digna por aquí y por allá se lo consigue. En ese libro está relatado el incidente de cuando Pedro negó a Jesús. Y pasó esto, lo voy a hacer la actuación. Miren para acá. Galería, por favor, mire para acá. Miren. Jesús iba detenido y se lo iban llevando para interrogarlo. Estaba Caifás con todos los diablos allá. Y iba Jesús entrando y de repente está Pedro allá, de lejos, mirando. Ya lo había negado, po. Y Jesús va ahí y Jesús lo mira a Pedro. Y se cruza la mirada con Pedro. Y dice ese libro maravilloso que Pedro fue traspasado con la mirada de amor. La pura mirada de Jesús perdonó a Pedro en el momento. Y por eso Pedro fue a llorar amargamente y se arrepintió. Y Pedro se transformó en uno de los predicadores más poderosos de Jesús. Y por eso tenemos hasta el día de hoy leyendo una carta de él. Mire qué lindo. ¿Ya? Sigamos entonces. Y vamos avanzando. Versículo 18, Cristian, por favor, si no es tan amable. Me encanta cómo lees tú. Ya. ¿Sabías que fuisteis rescatados de nuestra manera de vivir, la cual recibisteis de nuestros padres, no con cosas corruptibles, Sube la voz, más fuerte. oro y plata? Eso, no subir más la voz. ¿Ya? Así como grito yo, y tú también. Ya. De nuevo, José. Repítenos el versículo. Ya. Ya. ¿Cuál? El 18, ¿no? 18, Ya. hombre. Sabiendo que fuiste Espera un rescatado. poquito. Sube la voz. Ya. Modula. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra buena manera de vivir. No, otra vez. Ah. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, con oro o plata. Ahí nomás. Como oro. Oiga, más claro que el agua, se no hay que explicar ese versículo. ¿Cómo lo vamos a invitar a Jesús? Sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera. ¿Qué es lo que es vana? ¿Qué es lo que es vana? Es vana. ¿Qué es lo que es vana? La forma, Los estudiantes, lo que van al colegio. la forma de vivir. Vana, o sea, no hacer Vana, nada. ¿qué es lo que es vano? Ser vano. ¿Malo? Ser vano. ¿Qué es lo que es ser vano? Vana. ¿Malo? No. Vano es algo trivial. Vana. No hacer nada. Superfluo, corriente, común, mundana, ordinaria, vulgar, ¿vale? Vuestra vana Vana. manera de vivir, vuestra normal y común manera de vivir. Claro. Fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, queriendo decir, bueno, no tiene, hasta cierto sentido no tienes la culpa de vivir como vives, pues así común, alejado de la cosa de Dios, porque quizás tus papás no te criaron, no te educaron, no te hablaron de Dios, nadie te habló de Dios, bueno, se entiende. Pero fuiste rescatado de ese, del común, fuiste rescatado para ser ahora Salva. santo. ¿Qué significa santo? Lo he explicado 10 veces. Limpio. Por ahí va, limpio. Puro, bien, Rodrigo. Oye, mira, está bien, ¿eh? Ser santo, porque Él es santo, es ser apartado, distinto de lo común.
diferenciarte. ¿Ah? Del montón. Nuevo. Cuando dice que fuimos rescatados, quiere decir que fuimos sacados de entre varios para ser distintos, santo, como Él es santo, no común o vano. ¿Vale? Dice acá, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles, cosas que se corrompen, que tienen vencimiento, que se echan a perder. No, fuimos rescatados con la sangre. Es decir, para poder rescatarte a ti, porque tú eras rehén, fuiste secuestrada, para poder rescatarte, yo no pagué oro, plata o dólares, pagamos por algo que es más precioso todavía, que tiene más valor, la sangre preciosa de Cristo. Para poder rescatarte de tu vida vana, Dios tuvo que morir, Jesús tuvo que morir hace 2000 años y derramar su sangre, para que por los méritos de esa sangre tú accedas a ser restaurada y ser santo como Él es santo. Y poder vivir en esta tierra como era Adán y Eva antes de caer, a imagen y semejanza de Dios. Pregunta. ¿Supieron que hace poco un niñito lo mató al tío? Hay una noticia por ahí que un tío mató a un niñito y ya está desaparecido. Ok. Todo el mundo condenando al tipo. Obvio, es un tremendo crimen. Mató a un niñito que, no sé, 7 años, 8 años. No sé. Mató a un niñito. ¿Ya? 3 años tenía. 3 años tenía, lo mató. Ok. Y ahora la pregunta que le voy a hacer. Esa persona está en ignorancia de las cosas de Dios. Sí. Aparentemente sí. ¿Está en tinieblas? Sí. ¿Está secuestrado por el pecado? Sí, Sí. sí. ¿Está bajo condenación de la ley? Sí, La ley no está condenando en el momento. ¿La ley qué le está diciendo la ley? Asesino. sí, pero también hay que ver si el hombre está bien de la cabeza también. No, pues da lo mismo, pero así aparentemente. ¿No? Claro. Aparentemente el hombre conscientemente cometió asesinato. Está bajo pecado, bajo tiniebla, en ignorancia, alejado de las cosas de Dios. Pregunta, ¿ese asesino puede ser rescatado de su vana manera de vivir? Sí. ¿Puede llegar a ser santo como Jesús es santo? Sí, porque Qué difícil, ¿eh? sí, porque Puede que perdone Dios. ¿Puede que qué? ¿Que lo perdone Dios? Se arrepiente él. Claro que sí. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Estamos hablando de alguien que es aborrecido. Es una persona que en este momento es la más odiada de Chile. Y sin embargo esa persona necesita Dios. Increíble. ¿Se están dando cuenta de la clase de amor que estamos hablando? Del nivel de perdón. ¿Qué debe sentir la mamá en estos momentos, el papá de ese niñito? Yo estoy seguro que los papás en el momento serían capaces de matar a ese. Sí. Lo matarían con sus Sí. propias manos. Porque es natural. es natural. Es natural. Es parte de nuestra naturaleza la venganza. Porque, Hacernos justicia nosotros mismos. Porque si usted me pregunta a mí, y si yo, por ejemplo, no sé, pues, hace un daño a mi hijo, yo llegaría a eso, incluso conociendo la palabra de Dios, porque en el fondo no puedo perdonar a un hombre que me lo mate a mi hijo, no creo, como ser humano, ¿no? Pero a lo mejor después de eso, a lo mejor puedo analizar, después del hecho, puedo analizar, pues decir,
pucha, ¿qué hice? Pero en el fondo uno siempre como padre o como madre protege a sus hijos, protege. Entonces es la, por eso como decía yo, tengo que conocer mucho la palabra, leer mucho. Puede llegar a cometer errores en su minuto, porque eso pasa en minutos, porque la rabia, yo creo, la reacción que uno tiene para poder llegar a eso son momentos. No es de analizar, oye, de decir, oye, lo voy a pensar, no lo piensa sin hacer, sin pensar, lo hace nomás. En el libro de Juan, busquen por favor, rapidito, sin perder el Pedro, para que hagamos el otro break. Listo. Juan capítulo 3. Listo. No, Ya. Ya lo encontré. ¿Ya lo tienen ahí? A ver. Mira, bien, aprobado. San Juan. ¿Cuánto? Juan capítulo 3. Marco, San Juan. capítulo 3. ¿Encontraste? ¿Qué fue ese? Ya, capítulo 3. Mira, ahí está Pedro. Versículo 16. Juan. Todos escucharon a Armando lo que dijo, ¿cierto? Ya, todos escucharon a Armando lo que dijo. Y es natural, es normal entre comillas lo que dijo Armando, ¿vale? Porque lo que dijo Armando es parte de la naturaleza humana. Pero lo que dijo Juan corresponde a aquel que todavía está en el proceso de regeneración. Suena fuerte lo que estoy diciendo, pero el cristiano no debería pensar como él piensa. Pero es entendible, pero no debería. Es fuerte, porque quien todavía está con esos conceptos, que todavía falta conocer al maestro, falta todavía conocer al maestro. Eso denota las palabras del maestro, pero es entendible, porque todos estamos en un distinto proceso cristiano. Porque Dios también es padre. Y también le asesinaron a su hijo. Y soportó 3 años y medio que humillaran a su hijo. Tú no soportarías que humillaran a José, ¿no es cierto?, en el colegio. Que le hicieran bullying, que los profesores lo humillaran, que los compañeros lo atacaran, que los vecinos lo... Ninguno soportaría eso. Yo me dolería también. Pero el padre de amor, el Dios de amor, José, el Dios de amor, soportó durante 3 años y medio que trataran mal a su hijo. Y no solamente eso, sino que vio, fue testigo, no solamente él, sino que todo el universo fue testigo de la tortura y asesinato de Jesús. Cuando Jesús fue tomado preso, detenido en el huerto, ¿te acuerdas cuando fue Judas y lo vendió con un besito? Pedro actuó naturalmente, no como cristiano. Pedro le sacó la espada a un siervo del sacerdote para defender a Jesús. Y le cortó la oreja al que quería tomar preso a Jesús. Y Jesús ¿qué le dijo? Detente, guarda tu espada. ¿No crees que acaso yo pudiese pedirle a mi padre 12 legiones de ángeles y no vendrían a rescatarme? Esa no es la manera, le dijo Jesús. Esa no es la manera. Lean San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todavía nosotros no experimentamos ni entendemos el amor de Dios. El amor de Dios es distinto al concepto de amor que tenemos nosotros. Ese amor carnal, pasional, ¿no es cierto? Ese amor erótico. Dios está en un nivel de amor que nosotros todavía no entendemos. Por eso es que Pedro al principio decía algo inefable, decía, difícil de expresar, un gozo, una alegría que siente aquel que ha experimentado el amor de Dios. Algo que no se puede explicar. ¿Vale? Terminamos con Pedro. Va a ser el break. No sé cuántos breaks hemos llegado. Ya. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo... Sí, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Versículo 19. Dice así: sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Qué interesante. Cristo estaba dispuesto a morir por nosotros desde antes de la fundación del mundo. O sea, ustedes van a Génesis y dicen, fueron creados los cielos y la tierra para nosotros ser el principio del mundo. Pero acá dice, mucho antes que la fundación del mundo, más atrás todavía. Más atrás todavía. Dice acá, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, versículo 20, pero solamente manifestado en los postreros días. Por amor, ¿por qué dice? Por amor. Por amor. Eso nos tiene que motivar a nosotros, el amor. Y el amor tiene paciencia. El amor soporta. El amor se niega a sí mismo. Porque el amor no busca justicia por uno mismo. El amor no es vengativo. El amor no se desquita. El amor confía en la justicia de Dios. Porque al fin de los tiempos, el asesino del niñito recibirá su pago conforme a su obra. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, por más malo que sea. Porque el asesino del niñito es creación de Dios. Es un ser humano, es una creación de Dios. Y Él no quiere que se pierda ese asesino. Quiere que proceda al arrepentimiento. Y los padres del niñito asesinado quieren que perdonen. Que perdonen. Es que no entendemos eso. No lo entendemos. Perdonar. El mismo Señor Jesús, clavado en la cruz, muriéndose de a poco, miraba a todos los que se burlaban de él, y él, estando en la cruz, intercedió por él, por los mismos que los estaban burlando de él, intercedió. Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Estándose muriendo, intercediendo por los mismos malos. O dijo, Padre, mando un rayo que fulmine a los malos mismos. ¿Cómo se atreven? ¿Dijo eso? Que los perdonaran a ellos por su maldad. ¿Sabes por qué Jesús perdonó a todos los que lo estaban crucificando? Incluidos los soldados, los fariseos, todos los que estaban ahí. Para que cuando Jesús ya no estuviese, exactamente, tuvieran tiempo de reflexionar en aquel que estaba clavado en la cruz y si por misericordia de Dios pudiesen arrepentirse.
Y de hecho, ese libro maravilloso, El deseo de toda la gente, habla de que fue tan impresionante la muerte de Cristo que muchos en ese momento comenzaron a pensar, ¿no habrá sido este el Hijo de Dios? Y por eso que muchos de los fariseos se convirtieron a Cristo. José de Arimatea, Nicodemo, mujeres de mala vida, cambiaron su vida. Eso fue tremendo, fue un shock social eso, lo que pasó con Jesús. ¿Ya? Volvemos al texto entonces. 20, ¿verdad? 20. Ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor de nosotros, y mediante el cual, es decir, mediante Cristo, creemos en Dios, en el Padre, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y a propósito de niñitos, ¿saben ustedes que los niñitos van a ser resucitados cuando Cristo venga? Son seres inocentes, los bebés, ese niñito. Si ese niñito que está allá, ¿quién es el Isaí? Sí. Si el Isaí falleciese, ese niñito va a ser levantado. Por eso que la mamá tiene que morir en Cristo si es que fallece también en algún momento, para que se encuentre con su chiquitito en el reino de los cielos. Porque si la mamá no muere en Cristo, ese niñito va a ser tomado por los ángeles para ser cuidado, no por la mamá. El niñito va a estar en el reino de los cielos porque tu fe lo cubre a él. Ese niñito, si yo le hablo de pecado y arrepiente, él no entiende esas cosas. La fe de la madre lo cubre a él. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante? En este caso de ejemplo del niñito que murió, que fue asesinado, es un proceso pero súper fuerte mirado desde el cristianismo. Tanto el asesino es pecador y necesita arrepentimiento, como también el proceso de los padres que experimentan el perdón. No, si es una cosa tremenda. A ver, el Padre Celestial ¿ha cobrado venganza porque le asesinaron a Jesús? ¿Ha cobrado venganza, no? No. ¿Por qué no manda un diluvio y nos manda a todos Fray Mono al tiro? No manda. ¿Cuántos siglos han pasado? ¿Cuántas generaciones han pasado? Dios puede mandar otro diluvio, se acabó el problema. Se acabó el problema. ¿Cuántas cochinadas está cometiendo el ser humano hoy en día? No sabemos, se están saliendo a poco. Hace poco se descubrió, bueno, el niño acá, voy a tratar de ser más simbólico. Se descubrió hace poco una isla privada de multimillonarios, se descubrió. Chile. No, Ah, afuera. ok. Donde los multimillonarios llevan niñitas y niñitos entre 3 y 8 años. Y durante todo un fin de semana de carrete se los violan a todos. Y los tienen de esclavos sexuales y hasta que los matan. Abusan hasta que los matan. Eso se descubrió hace poco. Todas esas cosas tienen que estar soportando el Señor, el Padre del cielo. Porque aún hasta esos degenerados necesitan arrepentirse. Pero va a llegar el momento en que así como se aguantó a la primera generación antes del diluvio, va a llegar el momento que la misericordia de Dios va a decir, está bueno, basta. Ya está bueno. Hasta el Papa va a estar incluido ahí. Todo, ser humano, un ser humano, un incluido, ser humano. Ah, ¿sí? Ya. Ya, mira. No, hay un montón de sectas y cosas que hacen cuestiones, le ponen niñitos ahí, le ponen comida y los cochinos comiendo comida delante de los niños desnudos, una cosa tremenda, ¿sí? Es una cosa que tú ni te imaginas, gente no sabe.
Pero Dios está aguantando y aguantando y aguantando al ser humano. Ya, sigamos entonces. Terminamos entonces con el 1 Pedro, para que terminemos el capítulo 1. Versículo 21. 21. Vamos, Cristian. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas. La palabra alma quiere decir nuestro ser. Eso es alma, ser, nuestro ser. Por la obediencia. ¿Cómo se purifica uno? Por lo obediente. ¿Cómo nos purificamos? Viviendo su palabra. Por la Con la obra. obediencia. Mediante la obediencia a Dios nos purificamos. Esa es la manera de ser santo. ¿Tú quieres ser santo? Sé obediente. Así de sencillo. Acá dice, versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, 22. Habiendo purificado vuestras almas, ¿qué más dice? Por obediente. Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal, no fingido. ¿Qué quiere decir eso? No actuado. Exactamente, pues ahí viene teatro. ¿Verdad? La palabra hipócrita y la palabra hipocresía viene de careta. Usar una careta, actuar. De ahí viene deriva el teatro. De la hipocresía, hacer otro personaje, otra persona. Actuar algo que no eres. Que no es fingir. Por eso dice, para el amor fraternal no fingido. Cuando yo vengo para acá, vengo a ver a mis hermanos y lo que hago lo hago por amor fraternal. Fraternal viene de fraterno, hermano, fraterno. No fingido. Yo no vengo acá a hacerme simpático con ustedes. Yo vengo porque realmente tengo interés en ustedes. Eso es lo que está pidiendo Pedro acá. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. De verdad. Y tenemos que soportarnos unos a otros. Aquí está la N perfecto, todos tenemos defectos acá. Todo. Hay cosas que vivamos un mes juntos nomás cerrados acá y empiezan los problemas. Que el hermano dejó la puerta abierta, que no sé qué, que no tendió la cama, que este se comió de la comida, no le dejó al otro hermano y empiezan los problemas. Lo digo por experiencia. Y se acabó el cristianismo. Ah, yo lo he vivido. Incluso algunos lo han vivido con familiares. Pasa, porque es humano. Es humano. Pero cuando yo veo un defecto en mi otro hermano, yo tengo que tratarlo con amor fraternal, no fingido. Llamo para el lado, converso con él. Dejar al lado el orgullo. Conversar como hermanos. Somos hermanos, creemos en el mismo maestro. ¿O tú crees que los discípulos no peleaban entre ellos? Claro que peleaban. Corre más para allá, te agarré con la cama. Empezaron ellos también tenían sus roces. ¿Ya? Dice acá el versículo 23. ¿Qué más nos aconseja Pedro? Oh, Pedro, ¿eh? ¿Qué transformación de Pedro? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, es decir, el vientre de la mamá, la carne, sino de la incorruptible, es decir, espiritual, por la palabra de Dios, que estamos estudiando ahora, ¿verdad? Que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Y ahora va con una especie de toda carne es como la hierba. Pon atención a esto porque esto es simbólico. Toda carne es como hierba. Cuando la Biblia habla de carne, puede hablar en dos sentidos como carne. La primera es carne de cadáver, ¿cierto? Carne. Los que comen carne. Comen cadáver, comen carne. De un animal. Carne. Pero carne también en la Biblia
se refiere, en tres sentidos. El segundo sentido es carne, la persona. Una persona es carne. Tú eres carne, eres una persona. Carne, la carne. Pero también se puede entender carne como los deseos carnales, los deseos de mi cuerpo. ¿Vale? En este caso está hablando de una persona. Nosotros somos carne. ¿Vale? Dice el versículo 24 entonces. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Pregunta, pongan atención porque este simbolismo, y lo voy a explicar una vez nomás, porque uno se esfuerza de explicar las cosas. Para repetirla después. Pregunta, ¿vas a fallecer en algún momento? Exactamente, pero tú, ¿vas a fallecer en algún momento? Sí. ¿Qué va a pasar con tu carne? Se va a descomponer, se va a disolver, no vas a existir. Por lo tanto, todo lo que tú hayas hecho mientras estás viva, tus buenas obras, tus éxitos, tu gloria, tu proyecto, todo eso, ¿dónde se va? Se evapora. Perfecto. ¿Entendieron el ejemplo que di con ella? Sí. Ya, leamos el texto de nuevo. Versículo 24. Porque toda carne es como la hierba. Todos nosotros somos como la hierba. Y toda la gloria del hombre, o la carne, como flor de la hierba. La hierba se seca, es decir, tu gloria, perdón, sí, la hierba se seca y la flor se cae. Se marchita. Cuando tú te mueres, también se cae contigo toda tu vida. Todo lo que fuiste, hiciste, todo, se va contigo. ¡Pum! A la tumba. Chao, se fue. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. La palabra de Dios es eterna, no como nosotros, que somos como la hierba. Nos vamos a descomponer en cualquier momento. Nosotros somos seres finitos, limitados, mortales. En cambio, la palabra de Dios, cuyo autor es Dios, es eterno, inmortal, que es un atributo que nosotros no tenemos, la inmortalidad. Pero la palabra de Dios sí es inmortal, permanece para siempre porque es de naturaleza divina, es un libro inspirado. El autor es eterno. Y nosotros perseveramos en esta vida para lograr esa inmortalidad como premio para aquellos que perseveran. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, un reclamo? No. ¿Estás seguro, Luis? No. Perfecto. No está seguro. Bien, Luis. Excelente. Felicitaciones, Cristian. Estás leyendo mejor cada día. Muy bien. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.